Bueno, hola, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo tutorial. Y en esta ocasión, lo que vamos a explicar es el funcionamiento del polímetro, un poco la interpretación de todos esos números y letras que vemos en el aparato que tenéis en pantalla, y vamos a hacer algún ejemplo de medición con una instalación que ya está precableada y ya está realizada. Pues medidas de tensión, de intensidad, de resistencia, las tres medidas principales. No obstante, antes de empezar con esas mediciones, lo que vamos a explicar es un poco cómo está distribuido este polímetro. ¿De acuerdo? Fijaos que ahora mismo el dial, esta ruedita, está en la posición off, de apagado. Pero aparte de esa posición, si os fijáis, hay rayitas naranjas a lo largo de toda la circunferencia del dial, y esas rayitas naranjas lo que van a delimitar son las diferentes zonas de medición con las diferentes magnitudes que vayamos a medir. Por ejemplo, si queremos medir voltaje o voltios en corriente alterna, utilizaríamos esos dos números que veis entre estas dos rayitas de ahí, es decir, o 200 voltios hasta 200 voltios, puesto que los números lo que hacen es marcar hasta dónde puedo medir. En el caso del voltaje en corriente alterna, podré medir, si selecciono el dial, si lo giro el dial a la posición de 200, pues en esa posición podré medir hasta 200 voltios. O bien hasta 600 voltios. Por ejemplo, en un enchufe de 230 voltios, un enchufe como el que podemos tener en casa, pues podríamos realizar tendríamos que seleccionar la escala o el fondo de escala de 600 voltios, puesto que el de 200 no me llegaría, superaría en un enchufe de 230 voltios el fondo de escala de 200. Bueno, la siguiente escala, que va desde 200 milivoltios, entre 1000, 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y 600 voltios, pero si os fijáis en el simbolito, aparece una corriente continua rectificada. Ese es el símbolo de la corriente continua rectificada, o bien de una pila puede ser también, para realizar mediciones de corriente continua, en este caso rectificada, puesto que en el caso de este polímetro tiene la siguiente zona de verificación de baterías. Bien baterías de 1,5, de 9 voltios o de 12 voltios. No obstante, para hacer una lectura de voltaje en corriente continua de una pila también me serviría la escala de voltios en corriente continua rectificada. Me daría la lectura de esos voltios, ¿vale? Aunque es más específico, ya os digo, en este polímetro en particular, esta escala donde veis el símbolo de una batería. ¿De acuerdo? A partir de ahí, si os fijáis, la siguiente escala, delimitada por las dos siguientes líneas, va desde 200 ohmios, es decir, es una escala de resistencia, vamos a medir resistencia, 200 ohmios, que aparte además, fijaos que trae un simbolito como de unas ondas. Ese simbolito indica que cuando la resistencia es menor de un cierto valor, pues va a pitar, ¿de acuerdo? El polímetro va a pitar. Siempre lo repito, si necesitamos saber si hay continuidad en un circuito, es decir, si la resistencia está cercana a 0 ohmios, cercana a 1 ohmio, 2 ohmios, muy baja, tener en cuenta que el pitido que va a sonar en el polímetro puede tener un umbral bastante mayor. Es decir, que si vais a medir continuidad, no siempre os fiéis de que pite el polímetro. ¿De acuerdo? 200 ohmios, el fondo de escala. Hasta 2K, 2 kiloohmios, 2000 ohmios. ¿De acuerdo? Es decir, la lectura que veamos en pantalla serán kiloohmios, hasta 20 kiloohmios, 20.000 ohmios, hasta 200K, 200.000 ohmios, o hasta 2 megas, 2 millones de ohmios. ¿De acuerdo? Esos son los fondos de escala, las resistencias que podría medir con este polímetro. Las siguientes divisiones, esta siguiente división me pone amperios en corriente continua. Corriente, intensidad de corriente en continua, que puedo utilizar una escala hasta 200 miliamperios, que si luego nos fijaremos en esta parte de aquí para saber dónde tenemos que conectar las ondas, y otra que va con un fondo anaranjado, que es con un fondo de escala de hasta 10 amperios.
en corriente continua. Y para corriente alterna, que es la siguiente, para cerrar el círculo del dial, pues amperios en alterna, desde 200 miliamperios o hasta 200 miliamperios esta de aquí, y hasta 10 amperios la de fondo naranja. ¿De acuerdo? Entonces sabiendo ya un poco lo que significa cada cosa, vamos a realizar mediciones ahora de las magnitudes fundamentales. ¿De acuerdo? De resistencia, voltaje e intensidad. No obstante, antes hay sitios en los cuales, por poca iluminación, porque estas pantallas de cristal líquido, lo que son muy buenas, tienen bastante fiabilidad, lo que pasa que ante baja iluminación, pues los números se ven mal. En esos casos, o en casos en los que no se pueda tener acceso a la lectura mientras se mide, pues para eso tenemos esta tecla de Hold, que lo que va a hacer es mantener en pantalla la lectura que se esté dando en ese momento. Es decir, quitamos las ondas y él seguirá marcando la lectura que se ha medido. Con lo cual podríamos retirar el polímetro de donde esté hacia un lugar más iluminado y tener esa lectura. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a la colocación de las ondas, pues fijaos, no hay más que ir leyendo un poco lo que nos van marcando cada uno de las tres clavijas en donde podemos insertar las dos sondas del polímetro. Una de ellas siempre va a ir colocada en el terminal común, en el COM. La negra normalmente, aunque bueno, es cable, por lo tanto no tiene más importancia el colocar la roja o la negra en el común. Lo que pasa es que por normativa, por normalización de colores, el común, el negativo, iría la sonda negra. Y luego la sonda roja la podemos colocar o bien en esta clavija que me va a medir miliamperios, fijaos, hasta 200 miliamperios, voltios, tanto en corriente continua como en alterna como para baterías, u ohmios. ¿De acuerdo? Lo más habitual es que tenga la sonda roja colocada en esa posición. O bien, si voy a medir corrientes mayores, hasta 10 amperios, pues colocaría la sonda roja en esta otra clavija. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado cuando se va a medir corriente, puesto que lo que habrá entre las dos ondas será un cable prácticamente y podría formar un corto. ¿Vale? Pues vamos ahora en la segunda parte del vídeo a realizar todas esas mediciones que acabamos de explicar y vamos a poner un poco en práctica estos conceptos.